Básicamente, cuando ocurre algo que no esperábamos que ocurra, tiene un efecto casi inmediato en nuestro estado emocional. Desde el 0 hasta el 10, si hablamos de la intensidad emocional, de qué tan intensa es la emoción, ¿de acuerdo? Puede ir desde el 0 hasta el 10, en intensidad, ¿de acuerdo? Es como que tú sientes aquí la emoción. Si hablamos de la intensidad 1 al 5, esta es la parte que nosotros denominamos zona de crecimiento. ¿Por qué denominamos zona de crecimiento? Específicamente estoy hablando de las emociones de estrés, ansiedad, frustración, nostalgia, miedo, enojo y culpa, ¿de acuerdo? Que es de la que estamos hablando, es la que queremos todos manejar un poco mejor. ¿Qué sucede con la alegría, con el entusiasmo, con el amor, con la felicidad, con la sorpresa, con la curiosidad? Todas estas emociones, de alguna manera, ya sabemos manejarlas. Sí, digamos que la alegría en su máximo nivel puede ser euforia y la euforia te puede llevar a tomar no tan buenas decisiones. Quiere decir que es cierto que también tenemos que gestionar de cierta manera las emociones como la alegría, etcétera. Pero creo que nosotros más que nada nos vemos afectados por estas otras emociones. Por eso lo que yo les voy a hablar durante esta presentación y lo que les estoy hablando son más de ese tipo de emoción, ¿de acuerdo? Entonces, hablando en particular de estas emociones, pasa la realidad no deseada. ¿Cuáles son algunos ejemplos de realidad no deseada? ¿Quién quiere ponerlo en el chat? Una persona demora en responderte, una venta se cae, una máquina se para, no sé, etcétera, etcétera. Si pueden, lo escriben en los comentarios para tener todos más ideas. Pero nos estamos enfrentando a realidades no deseadas todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces sucede la realidad no deseada y automáticamente nuestro cuerpo va a empezar a sentir una emoción. Dependiendo de cuál es tu modelo mental y cómo pensamos, puede ser que te genere enojo una situación, puede ser que te genere estrés, puede ser que te genere frustración, etc. Pero más allá, el técnico llega tarde, dice Elvis, ¿no? Entonces, más allá de eso, ¿qué sucede cuando tú te enojas, pero te enojas del 1 al 5? Eso es lo que llamamos la zona de crecimiento. ¿Qué pasa cuando tú te enojas del 6 al 10, cuando ya es más intenso? Ahí tú caes en lo que denominamos la zona de estancamiento. ¿Por qué denominamos la zona de estancamiento? Porque ahí te encuentras en un estado emocional limitante, ¿de acuerdo? Alfredo comparte, el tiempo de mantenimiento aumenta y surgen más imprevistos, más presión del cliente, el planner no coordinó la compra, los repuestos y el equipo está detenido por falta de repuestos. Todas esas son realidades no deseadas. Y es más, ayuda a identificarla. Ayuda mucho a decir, uy, pasó esta realidad no deseada y esta realidad no deseada, que es como un gatillador, está afectando mi estado emocional. El hecho de que seas consciente de qué te está generando la emoción es un gran avance. Ahora, nosotros rápidamente podemos reconocer cuando esto que está sucediendo, no llegar a la respuesta, dice Joel, empieza a generar una emoción. Pongamos el ejemplo del enojo, ¿de acuerdo? Te enojas y te enojas a un nivel 7. ¿Por qué le denominamos estado emocional limitante? Porque bioquímicamente, biológicamente, como lo queramos mencionar, pero internamente, ya por la manera en que funcionamos como seres humanos, automáticamente nuestro cerebro elude la parte racional. Ya no la toma tan en cuenta, ¿de acuerdo? Y eso es lo que mencionaba, me parece, José, ¿no? José mencionaba esto de la inteligencia baja. Claro, porque hay un proceso que se llama el secuestro de la amígdala, lo pueden buscar en internet o en inglés, amígdala hijacking, se denomina, que es que cuando el estado emocional es intenso y que ustedes ya pueden deducir que cuando supera el 5 ya estás cayendo en desequilibrio emocional. Y cuando está entre el 5 y el 1, después vamos a hablar del 0, pero cuando está entre el 5 y el 1, estás en equilibrio emocional. Entonces, cuando estás en desequilibrio emocional, quiere decir de 6 al 10 en estado emocional limitante, la amígdala, que es la parte del cerebro, es secuestrada por la parte emocional. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Que ya no pensamos con tanta claridad. ¿Por qué no pensamos con tanta claridad?
Porque la emoción es mucho más rápida que el intelecto. La parte emocional de nuestro cerebro está mucho más desarrollada en el sentido de incluso la antigüedad que tiene, comparado a la parte cognitiva, intelectual, que nuestro cuerpo sabe que emocionalmente respondemos muy rápido, mientras la parte mental demora en reflexionar, en analizar la situación. Entonces, cuando el nivel de intensidad emocional sube al 8, al 9, le envía un mensaje a tu cerebro que le dice, estás en peligro. Mira, estás en peligro. Estás en modo alerta. ¿Qué sucede cuando tu mente dice, estás en peligro? Básicamente le dice, no hay tiempo para pensar. No puedes pensar, por ende, bloqueo tu pensamiento y tomo control la parte emocional. ¿Por qué la parte emocional tiene que tomar control? Porque dice la parte emocional, dice, yo nos voy a salvar. ¿Bien? Yo voy a salvar del peligro en el que estamos. Y si yo te dejo a ti pensar, vas a demorar mucho y podemos correr peligro. Evidentemente, hace muchos años, las realidades no deseadas que nos ocurrían eran mucho más peligrosas de las que estamos hoy en día enfrentando. Años atrás, una realidad no deseada era de repente cuando salíamos, ¿no? años atrás a cazar, ¿no? En los tiempos, pues hace muchos años, donde las personas íbamos y cazábamos el alimento. Una realidad no deseada en ese momento era, pues, que te podían suceder, peligrar tu vida. Imagínense en ese momento reflexionar sobre a qué lugar ir, debería hacer esto, debería hacer lo otro. Tú automáticamente reaccionabas impulsivamente y la emoción te salvaba, ¿de acuerdo? Pero ¿qué empezó a pasar en los últimos años? Que los peligros de nuestra vida ya no siempre tentaban nuestra salud. Porque ahora una realidad no deseada puede ser que alguien te miró mal y te puso una cara que ahora, tú lo puedes ver como cuando estás en equilibrio, te das cuenta que no era para tanto. Pero tu mente en ese momento lo ve tan peligroso como hace muchos años era tu vida. Y yo creo, ya es mi opinión, que nuestro cuerpo, nuestra mente todavía se está adaptando a ese progreso de la humanidad en la que las cosas, mira, te cierran el auto, o sea, alguien te cruza. En verdad, eso no está peligrando tu vida. De repente, en algún momento pudo haberlo hecho, pero ya se fue la persona. Pero ¿por qué es que sentimos tanto el enojo aquí? Porque venimos años haciéndolo, ¿de acuerdo? Y ahí viene el proceso de cambio. Para no ir más a profundidad en este punto, lo que quiero que entendamos es que hay muchas cosas que pasan hormonalmente cuando vamos a ese 7, 8, 9, 10. De hecho, la digestión se detiene. Cuando estamos en un 9 de intensidad emocional, la digestión se detiene. ¿Por qué creen que la digestión se detiene? Porque requiere energía y tu cuerpo no está dispuesto a gastar energía que puede ser que necesite para salir corriendo, que puede que necesite para luchar. Por eso es que cuando constantemente estamos frente a situaciones que nos elevan la intensidad emocional, donde viene el cansancio, el dolor de cabeza y múltiples enfermedades, porque estamos en un estrés constante, ¿de acuerdo? Y miren lo interesante, estamos en un 8 de enojo, no estamos razonando muy bien, hay una sobrecarga de energía, porque automáticamente cuando tú vas al 8 de enojo, hay una fuerza y la sangre se va a las manos. O la sangre se va a las manos o la sangre se va a los pies. Automáticamente el cuerpo envía más sangre a las manos. Por eso cuando te enojas, tú sientes más fuerza en los puños. O sientes que la sangre está en los pies. Porque te está preparando, esto es un concepto que también es muy conocido, que es el reflejo lucha o escape, ¿no? Te está preparando para luchar o para escapar. Bien. Entonces, imagínense, pensamos menos y tenemos más fuerza. ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar estando en un 8, 9, 10 de cólera, de enojo, de ira? Evidentemente no tan buenas. Ahora, esto se repite para las demás emociones. ¿Qué va a pasar cuando estamos en un estrés nivel 8? Nos abrumamos, no sabemos por dónde comenzar, no sabemos por dónde empezar.
¿Qué pasa cuando estamos en una nostalgia nivel 9, nivel 10? Evidentemente no queremos hablar con nadie, nos alejamos de las personas y etcétera. Entonces, no es que el estrés, el enojo, la frustración, la nostalgia, etcétera, sean negativas. No son emociones negativas. ¿Se sienten mal? Sí, yo diría que no se sienten bonito, digamos. No creo que alguien aquí disfrute sentir tristeza. O sea, no se sienten bien, pero miren, muchas cosas no se sienten bien, pero son buenas. De hecho, a veces no se siente bien comer tanta ensalada, no sé, pero te hace bien. Entonces, no estamos hablando que estas emociones son malas. Lo que estamos diciendo es que cuando estas emociones llegan a un pico de intensidad, te llevan a un estado emocional limitante porque te hacen reaccionar y no actuar de forma asertiva. Por eso el objetivo no es dejar de sentirlas, es poder gestionarlas para que reduzcan en su intensidad y que en esa reducción puedas tomar mejores decisiones. Miren qué sucede cuando sentimos las mismas emociones, pero un nivel más equilibrado. Justamente el equilibrio emocional es esto. El equilibrio emocional es enojarte, pero a un 4, enojarte a un 3, enojarte a un 5. Ahí denominamos que tú estás en un estado emocional empoderado. ¿Por qué? Porque como estado emocional empoderante, tú vas a hacer cosas que no harías estando tranquilo. ¿Qué sucede cuando estás en estado emocional empoderante? Incentiva el pensamiento estratégico, eleva la creatividad de resolución de problemas, incrementa la motivación. Es como hay energía, pero la energía está acompañada de la parte racional, en la que reflexionas, piensas, etc. Entonces, imagínense, y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, que se enojan, pero es un enojo equilibrado. Y en ese enojo equilibrado tú dices, mira, ¿sabes qué? No, no me parece, esto no me parece. Yo no creo que esto está bien. Voy a llamar a esta persona y lo voy a hablar. Mira, quiero hablar contigo porque me enteré de esto. ¿Cuándo podemos conversar? Ok, a ver, cuéntame qué pasó. Y ese enojo te empuja a tomar decisiones que de repente, estando en equilibrio, dirías, no, no importa. O perdón, más que equilibrio, porque equilibrio es el 4. Cuando estás tranquilo, no sientes nada de enojo, de repente ahí tú dirías, no importa. Ya, de repente no lo va a volver a hacer. Ya, no importa, ¿no? Que no ya, bueno, ya aprenderá por su cuenta. No quiero hablar de eso. No, no quiero entrar en ese tema. Eso no es inteligencia emocional, por cierto. Más bien eso es postergar la incomodidad que tienes que atravesar para tomar decisiones. En cambio, igual el estrés. Si el estrés no lo aceptamos, de repente dejamos que las cosas pasen. ¿No les ha sucedido alguna vez que tienen que entregar de repente un reporte, pero hay tiempo para el reporte, entonces te sientes bien, estás tranquilo, no sientes estrés para nada, y cuando te das cuenta que ya llega el día, te estresas? Pero a veces es un estrés nivel 3 o 4, en el que tú dices, uy, no, 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 ya, tengo que avanzarlo. Y te sientas y empiezas a trabajar, ya está. ¿Qué te ayudó a avanzarlo? Pues la emoción, porque la emoción es otra cosa que una señal de alerta. Es como si manejes el auto y salga una luz, ¿no? Que te dice, oye, baja gasolina. Ok, la luz sale baja gasolina, y entonces vas al grifo y le echas la gasolina. La luz sale el motor, entonces vas y revisas el motor. La luz no tiene la culpa, la luz está avisando de algo, pero el problema es que a veces no queremos ver la luz, entonces nos enojamos y no queremos aceptar que estamos enojados. Nos estresamos y no queremos aceptar que estamos estresados. Por eso es que dejé la explicación de la zona de negación para el final. Porque quiero que vean que esa zona de negación, que es del 0 al 1, es donde muchos a veces estamos. No, no me afecta. No, todo bien. No, no me incomoda. Pero en el fondo sí te incomoda. Y si tú no encuentras una forma de canalizar eso que te incomoda, de expresarlo, puede ser que se vaya de la zona de negación. Miren lo que puede terminar pasando. Puede ser que se vaya de la zona de negación hasta el desequilibrio emocional. Básicamente, puede ser que salte desde aquí hasta acá.
Por eso es que muchos de nosotros a veces pasamos de todo bien a no lo aguanto. No, todo bien, estoy harto. No, tranquilo, hasta acá. Porque nos cuesta, a mí todavía me cuesta, nos cuesta a muchos de nosotros poder vivir en ese equilibrio. Poder sentir, aceptar que estamos tristes, pero aceptar que estamos un triste en nivel 4. Muchos de nosotros no lo aceptamos. Decimos, no, sí, estoy bien. Pregúntese cuántas veces llegan a casa, bueno, ahora de repente están en casa y la persona con la que vive les pregunta, ¿todo bien? Y tú dices, sí, todo bien. Pero en el fondo estás frustrado. ¿Por qué no decimos, no, mira, estoy frustrado? La verdad que estoy frustrado por esto, por esto. Si no permitimos que expresemos la frustración, la incomodidad, la nostalgia, el miedo, el enojo en esos niveles, porque pretendemos negarlo, ya saben lo que va a pasar. Va a venir el 9, el 10. Y vamos a finalmente ahí reaccionar impulsivamente, como lo que vemos aquí. Ya que son, algunas personas trabajan por adrenalina cuando están en realidades no deseadas que ya son realidades y se acostumbran a eso. Sí, sí, de hecho pasa. Por eso es que viene un tema también de autoconocimiento para darnos cuenta que, digamos, el estrés, si bien es natural y es parte de un proceso, la idea es que te dé información para poder tomar acciones sostenibles. Miren, por ejemplo, lo que vemos aquí, no estás en un 8, reaccionas impulsivamente. Ahora, yo les digo algo, reaccionar impulsivamente no es solamente, a veces la idea de reacción impulsiva es que alguien está gritando, golpeando, algo, etcétera. Eso no solo es reacción impulsiva. Una reacción impulsiva es toda conducta que se hace producto de una emoción intensa. A veces esa conducta puede ser guardar silencio, porque ojo, guardar silencio es una conducta. Yo hablaba con una persona que me decía, Nelson, pero yo no soy impulsivo. Yo simplemente cuando alguien dice algo así que me incomoda, yo me callo y me voy. También es impulsividad. Porque la impulsividad es decir lo que no quieres decir, como no decir lo que en el fondo quieres decir. Por eso la inteligencia emocional no es, bueno, me lo guardo, no le digo nada, lo dejo pasar. No, el equilibrio emocional es, puedo estar en esta zona de crecimiento para ir y decírselo, para ir y expresar mi punto. Eso es lo importante. Es malo trabajar bajo presión, dicen que unas personas trabajan así. Sí, es malo, o sea, no es bueno trabajar bajo presión. No es bueno porque no estamos siendo creativos. Y ahí lo que tenemos que hacer es poco a poco cambiar. Yo les pongo un ejemplo corporal, pero que se refleja exactamente igual para el ámbito cognitivo. Hay personas que tú lo ves en una reunión y de repente están tensos. O sea, están tensos y están escribiendo, tomando nota de lo que van diciendo las personas, y toman nota y están así, sí, 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 y están tensos. Ahora, tú lo ves y dices, bueno, así trabaja bien, así se acostumbró. Y si tú le dices, pero mira, baja los hombros, relájate, no escribas, mejor conversémoslo y luego lo escribes, no van a poder. Se le va a hacer súper difícil, súper incómodo, porque es como, no, es que tengo que estar escribiendo. Probablemente sea cierto. O sea, tú escribes, estás tenso y funcionas, operas, pero créeme que lo estás haciendo a costa de una mayor productividad, de una mayor creatividad a la cual todavía no puedes acceder producto de vivir bajo presión. ¿Va a funcionar bajo presión? Sí, pero podrías funcionar mejor no viviendo bajo presión, por supuesto. Pero para hacer ese salto de productividad, vas a tener que pasar por un proceso, sobre todo un proceso de incomodidad, en la que la persona, por poner este ejemplo físico, ¿de acuerdo? Suelte el lapicero, mira al frente y solo escucha. Le va a ser súper incómodo. Y al inicio no va a poder. Pero si lo hace una y otra vez, recién ahí va a acceder
a una parte de sí que antes no tenía acceso. Y por ende, su productividad se va a elevar. Hay personas que, por ejemplo, están así y tú le dices, oye, pero baja los hombros, he visto en un video de YouTube que dice cuando estás así, estás cerrado, te va a decir, no, yo escucho bien así, yo estoy acostumbrado, etc. Y es cierto, así está acostumbrado y está bien y todo. Pero podría ser mucho más productivo si aprendiera poco a poco a estar en completo relajo y equilibrio y desde ahí tomar decisiones. A mí me pasaba, todavía hasta ahora, cuando yo presto mucha atención, yo recuerdo en las conferencias, yo estaba sentado cuando escuchaba, y cuando venía una parte que para mí era importante, cruzaba las piernas y yo sentía que como me estaba tensando. Pero así, eso es lo que hacía y me funcionaba. Cambiar eso para estar más relajado cuesta, pero eso es lo que podemos hacer poco a poco. Poco a poco podemos empezar a vivir desde el equilibrio mejor y darnos cuenta de que hay mucha creatividad que se está perdiendo producto de operar. Tú puedes operar en el estrés, pero ¿puedes ser creativo en el estrés? No. Si hablábamos de estas tres zonas, obviamente operar es mejor que reaccionar, pero ser creativo es mejor que operar. Y no necesitamos estar todo el tiempo creativos, pero sí es importante encontrar el camino hacia ahí poco a poco, ¿no? Pero para empezar, digamos, Juan y todos los que estamos aquí esta tarde, para empezar, que nuestra meta sea pasar de reaccionar a operar. Es un buen comienzo. Con tal que no reaccionemos, ya es importante. Y luego vemos cómo pasamos incluso a una zona de creatividad. Bien, entonces esta reacción impulsiva nos lleva a un resultado que no queremos y eso nos lleva a estancarnos en la vida. Y miren que lo que nos estancó no fue la realidad no deseada. Porque si nosotros pudiéramos bajar la intensidad emocional, pasar de un 8 de enojo a un 4 de enojo, sin que la realidad cambie, tomaríamos acciones sostenibles. Ahora miren, la acción sostenible no significa que es la acción perfecta. Es más, la acción sostenible ni siquiera nos asegura que sea la acción adecuada. Hay personas que a veces me dicen, Nelson, pero a ver, si, no sé, les pongo un caso de emprendimiento, ¿no? Si yo tenía un restaurante, ¿no? Y justo estaba ubicado frente de este lugar que tenía miles de trabajadores y ahora no tiene. Esa es mi realidad no deseada. A ver, ¿cómo lo soluciono? Ese no es el rol de la inteligencia emocional. Ese no es el rol del equilibrio emocional. Hay veces que no importa la acción que tomes, igual va a ser un problema. Es más, hay veces que tu acción sostenible ni siquiera va a poder resolver el problema. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que la acción sostenible te va a dar un mejor resultado que la reacción impulsiva. Y eso no es cuestionable. Eso no es cuestionable. Nelson, mira, pasó esto y al final el cliente nos abandonó. Ahora, que tú tomes una acción sostenible, ¿asegura que lo recuperes? No, pero que reacciones impulsivamente asegura que no lo recuperes. Entonces se trata un poco de probabilidades y de chances. Pues, ¿qué me conviene hacer? Díganme ustedes, ¿qué me conviene hacer? Si la reacción impulsiva me asegura que no logre el resultado y la acción sostenible me da la probabilidad de que lo logre, ¿qué es más conveniente en la vida? Pues en la vida es más conveniente tomar acciones sostenibles. No solo porque es más probable que consigamos el resultado deseado, sino porque se siente mejor, porque lo pasamos mejor, lo disfrutamos más. Entonces hay dos ganancias. Nos sentimos mejor, que eso ya es bastante, y encima es más probable que logremos el resultado. No lo asegura, evidentemente nada lo asegura, pero ahí es donde a mí me gusta decir que el equilibrio emocional lo que te permite es sacarle el mayor provecho a las situaciones. Sacar lo mejor posible a la situación. Y a veces, incluso lo mejor posible no es tan bueno, pero es lo mejor posible. Y entonces de eso se trata. Alguien puede decir, Nelson, me despidieron, ¿qué hago? Bueno, si tú reaccionas impulsivamente, probablemente te cueste conseguir trabajo 10 veces más de que si haces las cosas sostenibles.
Pero incluso haciendo las cosas sostenibles, por un periodo no vas a tener trabajo. Porque no es que, pues obviamente el equilibrio emocional nos resuelva la vida de la noche a la mañana, pero sí tenemos que entender que vamos a tomar mejores decisiones desde el equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a una parte de nosotros que es pensante, que es creativa, que es analítica, cuando no, básicamente estamos perdiendo toda esa parte de nosotros y estamos, bueno, reaccionando. Entonces, el concepto número 2 que quería compartir con ustedes es cómo luce finalmente el equilibrio emocional. ¿Qué significa estar en equilibrio emocional? Porque equilibrio emocional no significa estar felices. No significa estar felices. Ah, pero te enojaste, eso, entonces perdiste el equilibrio. No, 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 no. Tú puedes estar enojado y estar en equilibrio, mientras que ese enojo esté por debajo del 5 y tú todavía estés siendo consciente de las decisiones que tomas. A veces hay este estigma sobre las personas que están enojadas. Uy, no, mira qué mal se enojó. Uy, mira qué mal se puso triste. Uy, qué mal se frustró. No, para nada. Es más, el hecho de que acepte que está frustrado, eso le muestra que es una persona en equilibrio. Porque está gestionando sus emociones y está evitando que se lleve al 8 y está evitando que se queden en la negación. El equilibrio emocional, entonces, ustedes ya saben que es cuando tú estás, bueno, obviamente cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando estás entusiasmado, pero también es cuando estás enojado, por debajo del 5. ¿Cómo luce el desequilibrio emocional? Cuando estás en esos niveles intensos donde estás reaccionando impulsivamente. Y aquí viene algo final, antes de ir al tercer concepto, muy rápidamente, porque sí estamos con la hora, pero en esa parte de la reacción impulsiva también hay lo que denominamos microagresiones. Y las microagresiones, como su nombre lo dice, son agresiones que son pequeñas. Pequeñas entre comillas. Son pequeñas en el sentido de que la otra persona no las puede notar tanto, o las nota, pero no te puede reclamar por ellas porque son chiquitas, pero son lo suficiente grandes como para que las sienta. Y normalmente estas microagresiones lo hacemos cuando decimos, a ver si así se da cuenta. A ver si así aprende. Las microagresiones normalmente se dan producto de querer expresar nuestra incomodidad con acciones y no con palabras. Cuando nuestra conducta la utilizamos como medio para mostrar nuestra incomodidad al otro. Y eso daña las relaciones, daña mucho las relaciones. ¿Por qué? Porque toda incomodidad debería ser expresada de forma verbal. Verbal. No debemos expresar nuestras incomodidades de forma no verbal. No deberíamos expresar nuestras incomodidades con conductas, obviamente con acciones, y muchos lo hacemos. Muchos lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces es incómodo sentarnos a hablar de algo. A veces es incómodo. Es incómodo decirle, mira, me gustaría que esto sea diferente. Entonces preferimos guardar silencio y que nuestras acciones lo demuestren. A ver si así aprende, pues, ¿no? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Quién se atreve a aceptarlo en los comentarios? ¿Alguna vez lo ha hecho? Ah, bueno, a ver si así se da cuenta, a ver si se aprende, a ver si tal y tal y tal. Pero esas son microagresiones que, claro, la otra persona, exacto, ¿no? Pero la otra persona lo sabe, se da cuenta. Y hay una sensación en esa relación, hay una tensión que sigue creciendo. Y eso finalmente afecta. ¿Por qué? Y nosotros estamos cargando también ese enojo. Estamos cargándolo. Podemos decir que no todo bien, pero hay una carga emocional para poder enviar ese mensaje y estas microagresiones, que también la otra persona lo puede empezar a hacer y aparentemente todo está bien, pero tú te das cuenta que ahí hay muchas cosas por hablar. Entonces, habiendo explicado este concepto número 2, quiero pasar a este concepto número 3, que ya tiene más que ver con lo que ustedes probablemente estén preguntando ahora, que es, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Ya, ¿cómo lo hago? O sea, ya entendí que primero debo cambiar yo, ya entendí que es el equilibrio y que si paso del desequilibrio al equilibrio voy a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cómo hago para entrar en equilibrio? ¿Cómo hago para gestionar mis emociones?
de eso quiero hablar en este momento y cerrar con eso esta presentación. Y en particular voy a darles 3 consejos, ¿de acuerdo? 3 consejos muy específicos, muy prácticos que ustedes puedan aplicar para que cuando estén en ese estado emocional puedan reducir la intensidad emocional, ¿de acuerdo? Antes de darle estos 3 consejos, quiero mencionarles lo siguiente, que para que estos consejos funcionen, tenemos que tener en cuenta 2 cosas puntuales. La primera es que si estamos en el 10 de enojo, o de ansiedad, o de frustración, o de nostalgia, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Hay personas que a veces me dicen, Nelson, pero ¿qué puedo hacer cuando estoy en ese 10, no sé, de enojo? Bueno, cuando estás en el 10 de enojo ya no puedes decidir. Va a pasar lo que has visto que pasó. O sea, ya estás en 10. Ya racionalmente no vas a acordarte de lo que te estoy diciendo ahorita. Es más, de repente te acuerdas y no te va a importar. Y vas a decir, no, ya no me importa eso, etcétera. Porque ya estás en el 10 o ya estás en el 9. Todos estos consejos se deben aplicar cuando estás, ¿en qué número? ¿En qué número se imaginan? Pongan ahí en los comentarios, ¿en qué número deberíamos aplicar los consejos para poder gestionar las emociones? 5. 5, ¿no? Y en la gráfica está, en 5 sí sería ideal, pero a veces en 5 no lo notamos. 7 podría ser, ¿bien? 6, por ahí 5. Bueno. Cuando estamos en el 4 y 3, hagamos cosas, expresemos la incomodidad, etcétera. Ya estamos en un buen momento. No esperemos que baje al 1. Si estamos en el 3 de enojo, aproveche ese enojo para expresar, para decir, para hacer las cosas de forma racional también. Si estás en el 8, 9 y 10, es muy poco probable que puedas influir en tus emociones. Ya la emoción tomó control de tus decisiones, básicamente te queda ver lo que pasa y luego arrepentirte, ¿ya? Pero el momento para cambiar, para hacer cosas diferentes, es cuando estás como máximo en el 7. Ahora, pues Nelson, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el 7, que estoy en el 6, que estoy en el 5, que estoy en el 10? ¿Sabes cómo te das cuenta? Prestando atención consciente de ahora en adelante sobre qué señales se muestran en tu cuerpo, en tu forma de pensar, en tu forma de ver, que te indican que la intensidad está empezando a subir. Y aquí, mire, yo tenía una creencia, yo creía que a veces a mí me pasaba que iba del 2 de enojo al 10, y era súper rápido, y volaba, y yo no podía hacer nada al respecto. Pero aprendí y me di cuenta que no es así, que en verdad todas las emociones suben, van subiendo, y pasan del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que pasa es que hay señales muy pequeñas, a veces muy puntuales, que nos está diciendo el cuerpo, que la mente nos está diciendo, oye, mira, te estás enojando más, mira, está llegando a ese nivel de control, mira que está llegando hasta esto. Entonces tenemos que empezar desde ahora a hacer consciente, empieza a respirar más rápido. Bien, lo que yo les dejo a ustedes como una gran tarea es que en estos días empiecen a autoconocer sus señales que les indican que te estás enojando, que te estás frustrando, que te estás poniendo ansioso en esos niveles. En mi caso, por ejemplo, después de observarme, de analizar y todo, me he dado cuenta que cuando yo estoy en el 5 más o menos, hay muchas y del enojo, tengo muchas ideas en la mente y me cuesta ordenarlas. Esta es una primera señal. Empiezo a tener muchas ideas, las quiero expresar, pero me cuesta porque son varias que quiero decir a la vez. Ese es un indicador que yo ya llegué más o menos al 5. Esto no tiene que ser exacto, pero más o menos estoy en el 5. Cuando estoy en el 6, hay un calor que siento desde aquí hasta acá. Es un calor en ambos brazos. Y yo lo siento como si por abajo hubieran prendido algo y siento un calor acá y acá. Eso me indica que ya estoy en el 6 y estoy acercándome al 7. ¿Qué más me pasa? Que me empiezo a acomodar donde estoy. Empiezo a hacer esto, de repente hago así, empiezo a sentirme incómodo donde estoy, ¿no? Tengo que moverme y algo, y estoy por ahí en el 7. Y cuando ya estoy por llegar al 8, aquí en el pecho hay un calor que surge.
como que igual lo que siento acá, pero como si hubiera prendido acá un fuego. Esas son mis indicadores, esos son mis señales, que yo es como, uy, ya estoy acá. Ahí tengo que aplicar los consejos que les voy a dar. Ahí es donde me paro. Ahorita les voy a contar, ¿no? Pero hago esto, hago lo otro, voy allá, me doy un espacio, etcétera, y baja. Y una vez que baja, vas y tomas la acción sostenible. Entonces, lo que ustedes deben hacer es empezar a notar las señales que les indica cuando empiezan a estar en el 7 para que ahí hagan cambios y evitar que llegue al 8, 9, 10. Ahora, si llega, como les decía, obviamente, pues haz lo mejor que puedas, trata de ser lo más consciente, pero sobre todo, repara el daño. Y reparar el daño significa que cuando pase ese episodio, cuando ya, no sé, pues mandaste el correo, cuando ya levantaste la voz, cuando le pusiste mala cara, cuando ya, no sé, le dedicaste mucho tiempo a algo que no era importante, lo que suceda, ya en ese momento no queda, digamos, otro camino que reparar el daño. Y reparar el daño significa, mira, disculpa, me excedí. Y sabes que lo lamento, estaba enojado, pero sabes que tienes razón en esto que dijiste, ¿no? Yo acá me estaba equivocando. Reparar el daño, todos lo podemos hacer porque al final, demore horas, días o semanas, va a bajar la emoción. No la podemos tener alta intensidad por mucho tiempo. Ya más de media hora, una hora en alta intensidad, no lo aguanta el cuerpo. Entonces al final el enojo o la frustración, la ansiedad va a bajar. Y cuando baje, tu mente va a empezar a observar todo, porque viene la parte racional en la que te empieza a mostrar. Es como si hubieras estado así, no veías nada, o todo lo veías así oscuro, y mientras baja la intensidad, empiezas a ver esto. Y cuando ya estás en el 2, o la emoción se fue, ves todo el panorama, ves toda la visión. Y ahí te das cuenta y dices, uy, ahí me equivoqué, acá me equivoqué, acá me equivoqué, ahí esa persona se equivocó, ta, ta, ta. El problema y el error que muchos cometemos es que cuando ya lo vemos, ¿qué creen que hacemos? La mayoría de nosotros, en la mayoría de los casos, ya nos dimos cuenta de eso, pero ¿qué hacemos? Nada, ese es el error. No hacemos nada. Decimos, bueno, ya que pase el tiempo, ya pasó, ya está, ya no importa. Y yo entiendo, porque a veces es difícil de repente acercarse a una persona del equipo o un cliente y disculparse o decirle tal cosa, pero sí creo que es importante poco a poco, cuando nos demos cuenta, poder reparar el daño de cierta manera. Algunas personas lo reparan sin hablar del tema, de repente dicen, oye, pedí algo de comer, o mira, ya, el viernes no te preocupes, y es como que le da la señal de que ya todo está bien, ya se me pasó. Pero tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso porque puede ser que estemos deteriorando la relación, puede ser que estemos generando resentimiento de la otra persona, puede ser que se esté acumulando algunas emociones ahí. ¿Bien? Entonces, tengamos cuidado con eso, mejor es reparar el daño, igual es parte de un proceso que poco a poco pueden ir haciendo. Entonces, entendida esta recomendación principal, tenemos que darnos cuenta, y este es el segundo consejo, digamos, antes de darle las herramientas, es que la inteligencia emocional es algo que debemos desarrollar cuando no la necesitemos para no necesitarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos bien es cuando más necesitamos reforzar estos conceptos. Es cuando más deben ver esta grabación, revolverla a ver, todas las semanas ver sus señales, el mejor momento para desarrollar nuestra inteligencia emocional es cuando no la necesitamos. Cuando estamos bien, ¿para qué? Para que no llegue el momento donde la necesitemos. El problema es que muchos de nosotros caemos en, pero todo está bien, no, estoy bien, todo estoy bien, hasta que pasa algo y no lo puedo creer. Y ahí no hacemos nada porque estamos en súper frustración, casi como lo que pasa en la parte médica, ¿no? Que en la parte médica nos dan un tratamiento de 7 días, que tome 7 días las pastillas, ¿y cuántos días toman las pastillas? ¿Quién se anima a poner en los comentarios? Si el médico te dice, ya, toma esta pastilla para que te sientas bien, son 7 días, toma acá, no sé, la pastilla de los 7 días. ¿Cuántos días lo tomamos? Hasta que te sientes mejor. Claro, o sea, gracias Alfredo, o sea, 2 días, te sientes mejor y ya está.
hasta que luego volvemos. Y es una naturaleza humana. Es bien difícil cambiar eso. Es bien difícil. Es bien difícil. Sin embargo, bueno, al menos hagamos, ya el que estén aquí ustedes es bastante, ¿no? Porque ya están haciendo algo, ya están escuchando algo diferente, están teniendo cierto más grado de conciencia, etcétera. Pero no lo hagan solo cuando lo necesitan. Háganlo de forma proactiva, ¿no? Esto pasa en la medicina, pasa muchas veces también en la religión, ¿no? Nos acordamos de Dios en el momento más complicado. Entonces, parte de eso es todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita es ya darle los consejos y las recomendaciones. 3, muy puntual, quiero que lo tengan en cuenta, que de pronto, no sé si están tomando nota, pero que recuerden porque son 3 recomendaciones muy específicas que ustedes pueden aplicar e implementar para que puedan gestionar del 7 al 4. La primera recomendación tiene que ver con la postura, ¿de acuerdo? Con la forma en la que están usando el cuerpo. ¿Qué sucede cuando vamos al 7? Automáticamente tu cuerpo cambia, tu postura cambia. ¿Bien? Y lo que tenemos que hacer para reducir la intensidad es regresar la postura a como estaba antes de que viniera este episodio o esta realidad no deseada. Y hay un cambio muy específico que puedes hacer para generar una diferencia. Y le voy a pedir a que todos ustedes la hagan en este momento. Le pido que miren al frente, que se sienten, si estaban parados, de repente que se sienten, si estaban sentados, genial, que pongan los dos pies hacia el suelo, pongan las plantas de los pies hacia el suelo, ¿bien? O sea, tienen que caer así, si no llegan por ahí que la silla es muy alta, no se preocupen, pero la idea es no tensionarla, que las piernas no estén así, que las piernas estén así, ¿de acuerdo? Entonces pongan los pies ahí, espalda recta, la espalda hacia atrás, mirando al frente, las 2 manos pónganlo en los muslos, en sus muslos, pónganlo ahí, déjenlo ahí, ¿de acuerdo? 2 manos en el muslo, mirando al frente, y a la cuenta de 3 van a hacer lo que les voy a decir. 1, 2, 3, bajen los hombros. Esos hombros que estaban así tensos, bajen. Siempre, a veces cuando estamos atentos o algo, los hombros están tensos de hacia arriba. Si quieres darte cuenta si está tenso o no, ténsalo un poco, súbelo y luego relájalo y deje que caigan los hombros. No me refiero a que pongan en la postura hacia adelante, espalda recta, espalda hacia atrás, pero los hombros así, relajados. Asegúrense que estén abajo, relajados, las 2 manos en los muslos y miren al frente con los hombros abajo. Dejen los hombros abajo unos 5 segundos, que les voy a indicar, hombros abajo. Y ahorita que tienen los hombros abajo, les voy a pedir que hagan una respiración profunda. Solo una, ¿de acuerdo? A la cuenta de 3 vamos a inhalar profundamente dejando los hombros abajo. 1, 2, 3, inhalan. Lo más profundo, lo manténganlo ahí 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y exhalen lo más largo y lento posible. La clave es exhalar lo más lento y largo posible. Si gustan, lo pueden hacer una vez más, sin moverse, los 2 pies en el suelo, hombros abajo, inhalan profundo y exhalan lo más largo y lento posible. Hombros abajo. Con los hombros abajo, mirando al frente, los 2 manos en el muslo, relajados. Reconozcan cómo se sienten. Reconozcan si ha habido algún cambio. Vean si es que han experimentado una diferencia. Y mientras van reconociendo, simplemente dense cuenta. No se muevan, nada, solamente reconozcan. Mientras se van dando cuenta, quiero comentarles que solamente podemos llegar al desequilibrio siempre y cuando nuestra postura nos acompañe. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes caer en un estrés nivel 8 o un estrés nivel 9 con esta postura. No es posible. No es posible. ¿Te puedes estresar? Por supuesto. Si pasa algo estresante, te vas a estresar. Pero si mantienes esta postura,
el estrés máximo va a llegar al 5. ¿Y por qué es importante llegar a este estrés nivel máximo 5? Porque desde aquí puedes tomar decisiones. Desde aquí puedes hacer cosas diferentes. Entonces, la próxima vez que ustedes noten las señales que les indican que se está yendo al 7, que se está yendo al 6, automáticamente baja los hombros. Baja los hombros, donde sea que estés. Baja los hombros y haz una sola respiración profunda. Inhalas, mantienes y exhalas lo más largo y lento posible. Me gusta decir que mientras más grande es el problema, más larga tiene que ser la exhalación, porque ahí empiezas a relajar. Ahora, no solamente es hacer este cambio, este es un buen cambio en la postura, pero reconoce que muchas veces para reducir la intensidad emocional, tu postura debe ir en contra de lo que quieres hacer, a nivel de postura. Por ejemplo, les contaba que cuando me empiezo a notar ese 8 de enojo, yo me empiezo a acomodar, empiezo a hacer esto, empiezo a mirar. Entonces se trata de no solamente bajar los hombros y respirar, se trata de bajar los hombros y respirar y quedarme en mi casa. Si en tu caso es al revés, si tu caso es que te quedas quieto mirando un punto fijo y te quedas así, mirando al frente, de repente lo que necesitas es pararte y caminar. Lo importante es que lo contrario. Tú estás mirando abajo con una nostalgia nivel 8, respira y mira arriba. Si tú estás mirando arriba con frustración, pues mira al centro. Lo contrario, cuando tú en ese momento, 6 o 7, haces lo contrario que tu cuerpo quiere hacer, automáticamente bajas la intensidad emocional. No la vas a reprimir, ¿de acuerdo? No vas a reprimir la ansiedad, no vas a reprimir el enojo, porque no es el objetivo, no queremos negarlo, no queremos que se vaya al 0, queremos reducir la intensidad. Y cuando la reduzco, ok, estoy enojado 4, ya no 8, bueno, me enoja, eso quiere decir que tengo que hacer algo, tengo que expresar la incomodidad, tengo que conversar, tengo que, bueno, decir ya después lo hablo, etcétera, pero tengo que tomar una acción o una decisión acorde a eso. Lo bueno es que como ya estoy en equilibrio, va a ser una mejor decisión. Y eso es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el concepto, el consejo número 1 para gestionar nuestras emociones, la postura. Y esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Porque la postura impacta en nuestro estado emocional y por eso cuando cambias tu postura, cambias tu estado emocional. La segunda recomendación son el cambio en las palabras. Lo primero es la postura, porque eso te ayuda. Pero luego, la idea es que cuando te expreses, uses palabras distintas a las que sueles usar. Normalmente, hay 1 o 2 palabras que utilizas cuando estás en el 10, 9 u 8 de enojo. Y si tú cambias las palabras que usas, tampoco vas a poder llegar a ese límite. Les pongo algunos ejemplos de palabras. Una palabra puede ser siempre, ¿no? Siempre, no sé, siempre haces lo mismo. O siempre es lo mismo contigo. O toda la vida es lo mismo contigo. Si tú dices toda la vida es lo mismo contigo y tú dices eso con frecuencia, automáticamente la intensidad va a subir. Pero lo que puedes hacer es cambiar la forma en que te expresas. Y algo que he visto que ayuda es pasar de lo más totalitario o generalista a lo más específico. Por ejemplo, si yo solía decir, no sé, tú haces toda la vida lo mismo, ahora en vez de decir toda la vida, reflexiono sobre cuándo lo hice. Ya no toda la vida, sino cuándo. Entonces yo podría decir, mira, ayer en la tarde tú lo hiciste. Y automáticamente cuando cambio el toda la vida o siempre lo haces por ayer en la tarde lo hiciste, bajo la intensidad emocional. Lo mismo funciona cuando decimos, nadie me ayuda en el equipo. Nadie me ayuda. En lugar de decir, nadie me ayuda, trato de identificar quién no me ayuda. Ah, mira, no sé, Jesús, Joel, Humber, tal persona no me ayuda. Ahora, ¿nunca te ayuda? Bueno, no. Hoy día en la tarde no me ayudó.
y no te ayuda con nada, bueno, hoy en la tarde no me ayudó con este punto. Comparen la intensidad emocional. Si yo digo, nadie me ayuda en nada, súper intenso. Ojo que no solamente decirlo, muchas veces es cómo lo estamos pensando. Porque podemos no decirlo, pero lo estoy pensando. No, nunca nadie me ayuda con nada, nada. Pero necesitamos cambiar eso, porque eso al final es una distorsión de la realidad. Estamos distorsionando la realidad, porque estamos diciendo que nadie te ayuda, y no es cierto. Porque hay gente que sí te ayuda. Y hay gente que te ayuda más que otros, pero hay gente que te ayuda. Entonces, cuando tú dices, tal persona no me ayudó tal día con este proyecto, en este caso en particular, lo puedes expresar mejor y la intensidad automáticamente baja. Entonces, el consejo número 2, cambia. Cuando digas toda la vida o siempre, pregúntate cuándo. ¿Cuándo pasó? Y enfoca tu energía en ese momento específico que pasó. Cuando digas todos o nadie, identifica específicamente quién y identifica específicamente en qué. No en todo, nada funcionó. ¿Nada funcionó? Bueno, esto no funcionó. ¿Y nunca funciona? No, hoy día no funcionó. Mientras más específico sea nuestro lenguaje, y obviamente eso también tiene que ver con nuestro pensamiento, mejor vamos a comunicarnos, pero también mejor nos vamos a sentir. Porque las emociones tienen una carga emocional que nos identifica. No es lo mismo decir estoy harto a estoy incómodo. Y necesitamos ser lo más específico respecto a eso. La recomendación número 3, y con esto terminamos, por cierto, si tienen algunas preguntas las pueden hacer ahora, la pueden ir escribiendo para que cuando yo termine de dar estas preguntas me tome ahí unos minutos, más o menos tenemos unos 10 minutos máximo para terminar, entonces la pueden ir escribiendo mientras cierro con este concepto. La recomendación aquí es los pensamientos, es cambiar los pensamientos, así como cambiamos la postura, cambiamos las palabras, tenemos que identificar cómo estamos pensando respecto a algo y cuál es la forma más adecuada de pensar respecto al tema. Y ahí, para cambiar nuestros pensamientos, una de las cosas más efectivas es cambiar las preguntas que nos hacemos. ¿Y por qué las preguntas que nos hacemos, digamos, mentalmente son importantes cambiar? Porque los resultados que conseguimos tienen que ver, los resultados que conseguimos se generan por las conductas que tenemos. Y las conductas que tenemos se generan por el estado emocional en que nos encontramos. Si estamos alegres, vamos a hacer cosas diferentes que si estamos enojados. Y el estado emocional en gran medida es influenciado por el pensamiento. Pero lo que genera el pensamiento son las preguntas que nos hacemos mentalmente. Por ejemplo, alguien no hace el trabajo bien, algunos de ustedes ahí compartían sus realidades no deseadas, por ejemplo, el tiempo de mantenimiento aumenta, el planner no coordinó la compra de los presupuestos, cuando producción valora la infraestructura. Cuando eso pasa, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué siempre hace lo mismo? ¿Por qué nunca considera? ¿Por qué no se compromete? Todas estas, ¿por qué me pasa esto a mí? Todas estas preguntas le llamamos preguntas limitantes. ¿Por qué? Porque cuando tú le haces esa pregunta a tu mente, ¿por qué siempre hace lo mismo? ¿Qué te va a responder? ¿Qué te va a decir? Si tú te equivocas y tu mente te pregunta, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Qué va a decir tu mente? No, no te preocupes, fue un error, pero normalmente lo haces bien, pero a todo le puede pasar, vamos para adelante. Así nos habla nuestra mente cuando le haces una pregunta así. Cuando tú te preguntas, ¿cómo no me di cuenta? Automáticamente tu mente te va a dar pensamientos negativos. Siempre es así, sí, pues nunca analizas, siempre estás descuidado, al final tal, y tu mente te va a dar todos estos pensamientos que van a generar un estado emocional limitante y te van a desequilibrar. Y desde ese desequilibrio vas a reaccionar impulsivamente, que obviamente no ayuda a conseguir los resultados que quieres. Por eso la idea es cambiar las preguntas. Cambiar la pregunta que hacemos frente a un suceso que no nos gusta. El planner no lo hizo a tiempo. Tengo que cambiar la pregunta. A ver, ¿qué
¿Qué aprendí de esto? Eso podría ser una pregunta. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendió la otra persona de esto? A ver, cuéntame, ¿qué aprendiste de esto? ¿Por qué? Muchas veces le decimos, pero ¿cómo no te diste cuenta? Y la otra persona dice, no sé, me olvidé. ¿Pero cómo que te olvidaste? Y hace una discusión así de 5, 10, 20, 30 minutos, una hora, y después de que tienen toda esa discusión, le dicen, bueno, ¿y cómo lo vas a resolver? Ah, no, es que ya mandé un correo y tal. Por ahí debimos empezar. Debemos empezar por una pregunta empoderante. Ok, ¿y cómo lo vas a solucionar? Bueno, voy a hacer esto, esto. Ya, genial. ¿Y cómo te vas a asegurar que esto no vuelva a pasar? Bueno, voy a hacer esto, esto. ¿Y qué aprendiste de esto? Ah, aprendí esto, esto y esto. Genial. Sacamos el mayor provecho de la situación, porque la situación ya está. Lo que a veces no nos damos cuenta es que la realidad ya pasó, ya existió, ya se dio. No podemos ir atrás y eliminarlo. Pero muchas veces estamos luchando contra el pasado. Pero ¿por qué se dio? Pero no puedo creer, pero ¿por qué es así? Aceptémoslo. Ya está en nuestra vida, ya es parte de nuestra realidad. La pregunta es, mirando a futuro, ¿qué vamos a sacar de esto? ¿Qué vamos a sacar juntos de esto? Y para poder sacar lo mejor de esto, tengo que hacerme la pregunta adecuada. Y la pregunta adecuada es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo te vas a asegurar que esto no pase? ¿Cuáles son 2 cosas que puedes hacer para evitar que esto suceda? ¿Cómo podemos revertir la situación y disminuir el impacto lo más posible? ¿Qué sí va bien de todo esto? ¿Qué sí va bien? Al inicio, tu mente te va a decir, no, nada, ¿qué va a ir bien si mira, pasó esto, pasó lo otro? Pero ahí la clave es volver a hacernos la pregunta, ¿qué sí va bien? Nada, por esto, no, no, ¿qué sí va bien? Y tu mente, no, pero, ¿qué sí va bien? Y cuando le haces la pregunta varias veces, tu mente te va a decir, ah, bueno, esto sí va bien, y esto va bien, y esto va bien. Y empiezas a reconocer todas estas cosas que sí van bien. Y desde ahí, desde los pensamientos positivos que generas, caes en un estado emocional empoderante del que vas y resuelves las cosas. Como hablábamos, si tú estás en un estado emocional empoderante, vas a resolver los problemas 10 veces más rápido. A veces, resolver el problema o dar lo mejor de ti significa seguir teniendo el problema. Y eso es lo que hablábamos hace un momento. Tenemos que aceptar que incluso a veces, haciendo lo mejor que podemos, no es lo que queremos. Pero no debemos olvidar que es lo mejor que pudimos sacar. El problema es que si lo pensamos impulsivamente, no va a ser lo mejor, incluso puede ser peor de cómo pasó la situación. Aceptar que el ya sucedió, mirar al futuro y cómo puedo sacarle mejor provecho, incluso aceptando que a veces eso puede ser no tan bueno, nos va a ayudar a constantemente crecer en la vida. Porque finalmente, y como hablaba al inicio de la presentación, el equilibrio emocional para mí tiene que ver con utilizar las realidades no deseadas de nuestra vida como insumo para crecer. Y para eso es que nos puede apoyar los conceptos que hemos hablado, las recomendaciones específicas que les he dado en este tiempo.